Chicos, pues como pueden ver me corté el cabello, no soy la misma persona, pero lo importante aquí es retomar las clases que vamos a tener relacionadas con el propedéutico de sociales. Es muy importante utilizar tecnologías que sirvan de vehículo para transmitirles la información y sobre todo que podamos hacer esto de igual manera, de manera dinámica. Aquí en la parte, por aquí, van a aparecer las diapositivas para que puedan ir visualizando el material y pues me va a permitir leerlo. La última clase vimos, recuerdo, a superficie, no fuimos tan... no penetramos mucho en cuanto a la antigua Grecia, pero me faltó hablar de un tema muy importante. También en la parte de la teatralidad y de los productos que se derivaron del mismo, hay algo que nosotros seguimos teniéndolo a nuestra fecha, y es el famoso Deus Ex Machina. No sé si ustedes han visto alguna película donde aparentemente todos los héroes están perdidos, donde ya no hay nada más que hacer. Bueno, entonces aparece algo sacado de la manga, diríamos, o algo inclusive una deidad rescata todo. Hagan un ejercicio y recuerden qué tipo de película han visto Deus Ex Machina. Y eso es precisamente, bueno, en la antigua Grecia, en las obras de teatro, cuando aparentemente todo estaba perdido por parte de los héroes, un dios bajaba y rescataba toda la situación. Bueno, eso en el teatro griego se llamaba Deus Ex Machina y es Dios sobre la máquina. Eso significa que cuando se montaban las grandes obras de teatro en los foros griegos, pues bueno, se les, a través de un mecanismo de grúas, ponían a un ente, un ser humano, caracterizado de un ente divino, y arreglaba toda la situación. Ese tipo de manera de redactar y de solventar las situaciones en la antigua Grecia, como pueden ver, hace 3000 años lo seguimos retomando en la mayoría de las obras de teatro y sobre todo del cine. Y bueno, aquí como pueden ver en diapositiva, vamos a entrar al Imperio Romano. ¿Y qué nos dice el autor? Recuerden que la mayoría del contenido que estamos viendo es de un libro que se llama Sapiens, y que les voy a dejar por aquí en el link. Bueno, me permito leer. El Imperio Romano, la civilización romana comenzó a gestarse aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo, por lo que convivieron en este mundo antiguo con griegos, con fenicios y con egipcios. Y bueno, se convirtió en un imperio, alcanzó su mayor esplendor bajo la dinastía Julio-Claudio durante el siglo I. Desafortunadamente no vamos a ver cuáles son las aportaciones de Julio César. Fue increíble, su historia de vida es increíble. Desafortunadamente el curso no nos da para charlarlo, pero yo les puedo sugerir, en Netflix hay una serie que se llama Imperium, y es la segunda temporada. Hablan precisamente del ascenso y de la caída de Julio César y cómo configuró el Imperio Romano de una manera muy distinta a como se había realizado. Bueno, el imperio llegó a extenderse por toda la costa del mar Mediterráneo y alcanzó incluso parte del actual territorio del Reino Unido, lo que ahora es Inglaterra, Escocia, Irlanda, hasta el norte de Mesopotamia hacia el este. Recuerden que Mesopotamia como tal no fue un imperio, sino fue una región muy rica, muy vasta, en donde a lo largo de al menos 2000-3000 años una serie de imperios y de civilizaciones se desarrollaron en esa área. ¿Qué más? Los poderes administrativo, político, militar y religioso recaían sobre la figura del emperador. Dicha etapa tuvo su inicio en el año 29 a.C. y se finalizó con su caída en el 479 después de Cristo. Ahí en la lámina les dejo un link para que puedan visualizar más a profundidad este periodo. Recuerden, es difícil hablar de un imperio, de una civilización en una clase de 4 o 5 horas, y por esa razón me estoy permitiendo hacer top 10, digamos, de características que representan esa civilización, imperio o cultura. Y bueno, respecto al Imperio Romano, que tenemos las dinastías, como charlamos, los Claudios, los Claudios. Una cosa importante que desafortunadamente no estamos en clase para poder revisarlo,
La mayoría de nuestros nombres están asociados al Imperio Romano y sobre todo a razón de lo siguiente. Eh, la mayoría de los nombres femeninos tienen su origen en el nombre masculino. Por ejemplo, Claudio, Claudia, Luis, Luisa, Patricio, Patricia. Esto es porque en la antigua Roma los nombres que tenían las mujeres los heredaban de los varones, haciéndoles una propiedad de ellos mismos. Entonces, por eso es el femenino. No porque se escuchara bonito, sino porque Patricia era la propiedad de Patricio, del varón Patricio que vivía en tal villa, así. Claudia, no es porque sonara bonito o le hiciera honor al padre, al progenitor, sino porque era Claudia le pertenece a Claudio de tal ciudad, de tal villa y así. La estructura gubernamental, la religión era politeísta y fue altamente inspirada de los griegos. Entonces por eso tenemos muchos paralelismos entre Poseidón, Neptuno, Júpiter, Zeus, ¿de acuerdo? Economía, como pueden ver ahí en la diapositiva, por primera vez, ya anteriormente se han utilizado como sistema económico las monedas, pero en el Imperio Romano fue muchísimo más potente. Y inclusive nosotros al día de hoy tenemos varias referencias de ese pasado. Por ejemplo, el salario viene de la sal que se pagaba, que era una moneda. Algo también bien importante, por ejemplo, el famoso, se me fue la palabra, pero a ver, ahora la recuerdo. Cuando ustedes, no sé, están en un equipo deportivo y salen a representar a su escuela o a su municipio, les dan esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El, el estipendio, no. Bueno, ahora lo recuerdo. Les dan ese dinero para que ustedes, cuando el famoso viático, ¿de acuerdo? El viático viene desde el Imperio Romano y era porque cuando los hombres varones se enlistaban en las legiones, tenían un contrato de 15, 20 años, pero para eso una vez al año les daban 3 monedas de oro, que era el famoso viático. Actualmente le damos el viático. Y les tenía que aguantar ese año y era su paga por servicios, aparte de su paga eran por estar fuera de su lugar de origen. Entonces el viático viene del viático, que es esa paga adicional por servir fuera de... su sociedad, como podemos ver en la diapositiva, acá, está dividida muy claramente entre los esclavos, los libertos, la plebe, no son los de Sinaloa, los nobles o noblitas patricios y los senadores, los administradores del imperio. Entonces era una sociedad un poco más compleja de la que se tenía en otras sociedades, como por ejemplo la que vimos en las diferentes civilizaciones en Mesopotamia, inclusive en la antigua Grecia. Hubo un florecimiento cultural increíble, se le dio mucha potencia, se le dio mucho empuje a la arquitectura, a las obras megalíticas, en escultura, como lo podemos ver. El inciso 9 tenemos algo muy importante que son los ejércitos profesionales. Por primera vez existió la figura de aquella persona que de manera por voluntad propia se enlistaba para servir al imperio, a diferencia de, por ejemplo, en Grecia. ¿Recuerdan en Esparta? Bueno, los espartanos eran tomados desde los 7 años para ser entrenados y pues no era por voluntad propia, era servir porque eras parte del Estado. Bueno, aquí en Roma, por primera vez, desde la individualidad, uno podía servir al Estado y hay muchísimas series, hay muchísimo material que ustedes pueden ir revisando y que se los voy a ir dejando por aquí. Para que puedan ver el calado y la grandeza que tenía estas fuerzas armadas y cómo llegaron a controlar básicamente el 90% del mundo conocido en aquel entonces. Y bueno, tenemos la caída del Imperio Romano y como
pudimos ver anteriormente, cae en el 476, después de intervenciones de diferentes tribus del norte de Alemania, los llamados bárbaros y otras regiones. El Imperio Romano se vio muy debilitado por la corrupción, se vio muy debilitado porque su imperio ya era muy vasto y era insuficiente la cantidad de elementos militares para cubrir esas extensiones. Entonces aquí aplica el famoso dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, y eso junto con una serie de situaciones que pasaban en la época, se dio la caída del Imperio Romano. Ahora entramos en la famosa Edad Media. Recuerden la primera clase que dimos que para que haya un cambio de época tienen que ocurrir una serie de acontecimientos muy fuertes que le den el giro a la manera en la que vive, en la que convive la sociedad. Y la caída del Imperio Romano y el nacimiento de Jesucristo fueron dos elementos muy potentes que permitieron, naturalmente ya muy en el futuro, a los historiadores hacer el cambio y transición de época. Entonces en estos momentos se le conoce ya a la Edad Media como aquel periodo histórico en Occidente. Hay que recordar que nosotros pertenecemos a esta civilización occidental. La mayoría de las cosas, si no es que la mayoría, sino es que el 100% de las cosas que vemos son elementos históricos europeos. Por esa razón no vemos ni nos interesa tal vez cómo se desarrolló la cultura y la ciencia y civilizaciones en Medio Oriente y en Asia, porque nuestro contexto es Occidente. Y bueno, la Edad Media es el periodo histórico en Occidente, comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración y la caída del Imperio Romano en el siglo V, en el año 476, y la Edad Moderna, que comenzó para algunos con el descubrimiento de América, otros con la caída de Constantinopla, con el remanente del Imperio Romano en Turquía, lo que actualmente es Turquía. Y bueno, este periodo de la historia está muy dividido en el sentido de cuál fue realmente la importancia que tuvo para la humanidad. Vamos a intentar desarrollar un poco al respecto. Tenemos que se desarrolló durante casi 10 siglos, es decir, 1000 años, durante los cuales fueron comunes las guerras, los enfrentamientos religiosos, en especial contra las culturas árabes y el Islam, las famosas cruzadas, así como la implantación de un sistema de castas, el cual fue muy rígido y despótico, es decir, no tenías la posibilidad, si una vez que eras campesino era prácticamente imposible que tú pudieras llegar a un ascenso social o un desplazamiento social distinto, a diferencia, por ejemplo, en la antigua Roma, donde este gran emperador Julio César empezó como soldado y se vio un ascenso en las escalas militares hasta llegar a ser emperador. Bueno, en la Edad Media, naciendo campesino, muy probablemente 99.9% morirías campesino, y por esa cuestión nos dice el material que es un sistema muy rígido de castas, despótico, y al cual fue denominado sistema feudal. Bueno, la civilización cristiana europea se cerró al resto del mundo. Ahorita, como estamos con el coronavirus y con esta situación que nos estamos aislando y encerrando bajo otras circunstancias de la vida, entonces Europa durante esos 1000 años perdió contacto con otras regiones del mundo, a pesar de que estas eran a menudo culturalmente ricas y prósperas, como las naciones islámicas o las del resto de Asia. Hoy se sabe que la Edad Media fue un periodo extenso, fue muy complejo. Algunas personas lo hablan como tiempo de oscuridad, donde no hubo grandes avances en lo cultural, en lo arquitectónico y en otras cuestiones. Pero hay otras personas que creemos que sí hubo un avance y que vamos a intentar charlar un poco al respecto. Y bueno, claramente tiene sus ganancias y sus pérdidas en muchos aspectos de la vida humana. Y bueno, vamos aquí a hacer el famoso top 10 de la Edad Media, que repito, se queda muy limitado
el tiempo es muy limitado y por eso no podemos entrar a profundidad. Pero bueno, las características de la Edad Media se dividen en las siguientes. En la Alta Edad Media, del siglo IX al siglo XI, durante esta etapa aparece el régimen feudal como sistema social, comercial y jerárquico de la sociedad europea. Surgen las figuras del rey, los nobles y el clero. O sea, se dan cuenta que se empieza a hacer historia a partir del siglo IX, a la caída del Imperio Romano durante el 476 hasta el siglo IX, que sería más o menos el año 1000. Durante esos 500 años hay un vacío muy fuerte de historia. Obviamente hay vestigios, hay documentos, pero fue un momento muy complejo para hacer historia, para tener evidencias, para esas cuestiones. La Baja Edad Media, durante el siglo XII al siglo XV, durante este periodo se llevan a cabo las cruzadas. Estas cruzadas fueron 8 y las cruzadas básicamente fueron enfrentamientos armados, fueron guerras santas donde se utilizaba a la religión como un estandarte para expandirse, para castigar a los llamados infieles, es decir, aquellos que no practican la misma religión que los cristianos europeos de la Edad Media, y básicamente fue contra los pueblos árabes islámicos. Tenemos el sistema feudal que ya les había comentado, tenemos a los campesinos soldados, los caballeros, los lords, los monjes, y así está. Tenemos el punto 3, las guerras y cruzadas. En el punto 4 tenemos un elemento muy importante que son es la arquitectura, las grandes catedrales góticas. Por aquí vamos a dejar imágenes al respecto. También recuerden este canal que les comenté, hay un canal que se llama Deutsche Welle, que les pido van a ver junto con la tarea anterior, y hablan de la construcción de las catedrales góticas. Y tenemos este elemento del teocentrismo. El elemento del teocentrismo es que la religión y Dios es el punto focal, es el punto central, donde todos los elementos de la sociedad y la humanidad deben de girar alrededor del mismo. Entonces es una práctica que se realizó durante 1000 años, y ahí tenemos por último una imagen que apenas la coloqué hasta ayer, que sería el punto 6 de la peste negra. La peste negra es algo similar y no similar a lo que está ocurriendo actualmente. Más o menos en el año 1200, 1300 de la época actual, en Italia, casualmente en Italia, se dio un outbreak, un estallido de esta bacteria, básicamente por las condiciones de higiene que se vivían en esa época. Y es una época muy compleja porque se estima que más o menos un tercio o inclusive 2/3 de la población de Europa llegó a morir, y eso naturalmente cambió totalmente la visión, las prácticas diarias. Fueron más o menos unos 100 años donde continuamente existían estos estallidos de epidemias. Por primera vez se empezó a utilizar la medicina, aunque era muy empírica, porque no sé si han visto, pero por aquí les voy a dejar la imagen. Hay unos como hombres que usan como máscaras con pico de pájaro. Bueno, eso se dio mucho durante la Edad Media y eran los primeros médicos empíricos. Es decir, iban a estas villas completamente devastadas, como ahorita el campus. Si vinieran al campus se encontrarían totalmente devastado. No, no es cierto. Encontrarían un lugar muy solo, muy fantasmal, muy desértico. Y eso se experimentaba en la Europa medieval en muchos pueblos, en muchas villas, en muchas grandes ciudades. Entonces, pues alguien tenía que hacer la chamba, ¿no? Y estas personas que no, ojo, unos eran médicos, otros no eran médicos, pero tenían una paga del Estado. Entonces iban a estas villas, hacían procedimientos quirúrgicos, intervenciones ahí a las personas que estaban enfermas para ver si podían encontrar algún tipo de enfermedad. Les voy a dejar, ayer acabo de ver un video super padre, dura 11 minutos, también va a ser tarea, lo voy a dejar por aquí abajo,
para que vean cuál es, por qué se originó esta pandemia, por qué se originó y sus consecuencias al final. Entramos a algo muy importante que se llama la Edad Moderna. La Edad Moderna es otro corte histórico en la civilización humana, y fue otro corte histórico porque entran otros elementos, otras variables al juego que no existían en la Edad Medieval. Por ejemplo, se empieza a plantear que la religión, Dios como tal, ya no debería ser el centro de nuestras prácticas, de nuestras costumbres, de nuestra vida, sino ahora es el hombre, gira alrededor de lo demás. Y lo vamos a explicar a continuación. Entonces tenemos que la Edad Moderna es el tercer periodo histórico que comúnmente divide la historia universal, y se presenta después de la Edad Media, pero antes de la Edad Contemporánea, que es la que actualmente estamos viviendo. Y bueno, la Edad Moderna es considerada una era de afianzamiento de los ideales del progreso, la comunicación, la razón, la ciencia. Se empieza a hacer ciencia, no como la conocemos actualmente, pero sí esos primeros esbozos o brotes de ciencia, que serán considerados desde entonces los valores de la modernidad y seguirán más o menos vigentes hasta el día de hoy. Esto contrapuesto a las consideraciones del oscurantismo y el aislamiento de la Edad Media, asemeja la Edad Moderna con la Antigüedad o época clásica, en la que florecieron la filosofía y las bellas artes. Es decir, este hombre moderno, es decir, más o menos del año 1600, intentan retomar todos aquellos elementos de la época clásica, de las virtudes de los romanos, de los griegos, de su arquitectura, de su literatura. Y ahora retomo algo que olvidé decir en la Edad Media. La Edad Media tiene muchos contrastes porque muchas personas atacan a la Edad Media porque aparentemente no se hizo un gran avance en la ciencia. No obstante, durante la Edad Media, la mayoría de los textos de la época clásica de los romanos y los griegos fueron traducidos al latín. Todo lo griego, todo lo del egipcio antiguo y ciertas lenguas de Mesopotamia fueron traducidas por los monjes medievales, y ese es un producto muy importante que sin ello no hubiéramos alcanzado tal vez a conocer obras que nos hayan permitido despuntar en ciertas ramas de la ciencia o de la cultura o de otras disciplinas. Entonces, para mí sí es importante la Edad Media porque se hizo un esfuerzo descomunal por rescatar y transcribir eso de la época clásica o antigua. Bien, sus principales protagonistas fueron las naciones occidentales de Europa y América posteriormente, por lo que se ha acusado de esta división de la historia universal muy eurocéntrica, o al menos restringida a la civilización occidental, lo que les decía antiguamente. Hablar de historia a veces es demasiado europeizado, es bastante europeizado. Solamente conocemos lo que ocurre en Europa, desconocemos los grandes avances en Arabia, en Asia, en India, desconocemos todo eso. Pero bueno, sin embargo, en ella tiene lugar la llamada era de los descubrimientos de América y Australia, y además el surgimiento de la primera economía mundial, por lo que su importancia y su impacto fueron universales. Entonces, lo que podemos ver en esas dos imágenes, en la primera podemos ver una sofisticación de la pintura, a diferencia de cómo es la pintura medieval. Ustedes entren ahí a Google, chequen pinturas medievales y van a ver que no tienen profundidad, no tienen ciertos elementos como muy artísticos, digamos, en cuanto a esas cosas. Y ahorita podemos ver esa imagen donde ya se hace el uso de sombras, de diferentes texturas de color, diferentes enfoques. Es una sofisticación en la pintura y en las artes. Y abajo podemos ver que se empiezan a establecer los grandes centros urbanos, las primeras metrópolis. Ya no son las villas chiquitas, ya no son los centros urbanos amurallados, ya empiezan a tirarse las murallas para expandir las ciudades.
y ese es un elemento muy importante de la Edad Moderna. Empiezan a tirar las murallas de las ciudades medievales para expandir la mancha urbana y para darle mayor énfasis al crecimiento, al progreso, a la infraestructura pública. ¿Qué tenemos en la Edad Moderna? Repito, no le estamos haciendo justicia a un top 10, debería ser un top 100 a lo mejor, pero no hay tiempo. Tenemos estos dos elementos de la ilustración en la filosofía, la racionalidad y la subjetividad. Tenemos las configuraciones de los estados-nación, es decir, antes, durante la Edad Media, existían reinos, ducados, existían estas estructuras de poder, pero no aglomeraban a lo que hoy conocemos como países. Por primera vez en la Edad Moderna se empiezan a configurar los estados-nación, y recuerden que para que exista un estado se debe tener territorio en común, cultura en común, incluida la lengua, y el estado. Tenemos la división de los poderes. Recuerden que el poder en la época medieval estaba dividido de la siguiente manera: el rey, el clero, y básicamente entre ellos dos funcionaba aquellos pequeños entes de civilización o de estado. Ahora tenemos, se divide el poder en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y existe algo muy importante en esta característica de la Edad moderna, que es lo que se llama la secularización del Estado. La secularización es, mira, y se plantea muy bien con esta frase: lo que es de César, lo que es de Dios es del Dios. En este momento de la Edad moderna, el Estado separa el poder de la Iglesia para que ellos se dediquen a la práctica del credo religioso, y el Estado va a conducir estas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con la infraestructura. Se empieza a separar, a deslindar el Estado de la Iglesia. Tenemos algo muy importante, que es el descubrimiento de América y el colonialismo. Tenemos aquí a dos grandes potencias, que es el Imperio Español y el Imperio Portugués. Y si estuviéramos en clase podríamos charlar un poco más al respecto. Empieza la sociedad industrial a gestionarse, empiezan estos primeros esbozos de lo que sería la revolución industrial. Recuerdan que trabajamos en extenso lo que es una revolución. Bueno, no necesariamente es a través de las armas. La revolución se puede dar desde la medicina, desde lo armamentístico, y aquí tenemos algo que sería la revolución industrial. Se empiezan a inventar las máquinas para mejorar el trabajo, hacerlo más eficiente, y eso es algo que también vamos a dejar de tarea. El mercantilismo, el nacimiento de la burocracia, es decir, nosotros, los godines de gobierno, nos merecemos a la Edad Moderna, porque así como se expanden las ciudades, se expanden los servicios, y en consecuencia tiene que haber humanitos especializados en atender al ciudadano, y es aquí donde empieza el nacimiento de la burocracia, no tan sofisticada como la conocemos hoy, pero sí esa persona que está trabajando para el Estado, y que el ciudadano va a presentar una queja o para sacar un acta de nacimiento o esas cuestiones, y bueno, ahí es el nacimiento de la burocracia. Empieza lo que se llama la Reforma Protestante, que también merecería al menos hablar una hora largo y tendido al respecto, pero no hay tiempo para ello. Y el desarrollo urbano, como vimos en la diapositiva anterior, esta sofisticación de la sociedad a través de infraestructura, líneas de drenaje, y la sofisticación del urbanismo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos en las imágenes, tenemos ahí a Cristóbal Colón llegando a Cuba probablemente, tenemos grandes obras literarias como El Quijote de la Mancha, y ese mapa de Europa es importante que lo veamos porque Europa va a empezar a cambiar a lo largo de los próximos 300, 400 años, con una serie de guerras que van a ir configurando las fronteras y las líneas dibujadas, tales y como las conocemos ahora.
Bueno, llegamos al último corte de época, conocido como la época contemporánea o edad contemporánea, y me permito leer. La edad contemporánea es el periodo histórico que comienza en el año 1789 con la Revolución Francesa y continúa hasta el día de hoy. Durante este periodo histórico se consolida el sistema capitalista y tuvieron lugar dos grandes guerras que vamos a ver a lo largo de la clase. También es importante señalar el avance o el aporte de la corriente de pensadores filosóficos, la Ilustración, que pronto generaron un cambio radical del pensamiento, representando a la clase burguesa, que comenzaba a tener mayor poder y participación. Así poco a poco desplazó el viejo régimen feudal y tuvo su crisis en el siglo XVII y dio lugar al régimen capitalista. Entonces tenemos en estas dos imágenes esta representación de la Revolución Francesa, que es abolir el sistema monárquico feudal. Recuerden que por eso es cambio de época. El cambio de época no se da porque se cambia un presidente. No, tiene que realmente colapsar todo un sistema, toda una estructura política, ideológica, inclusive religiosa. Tiene que haber un cambio completamente en las prácticas para que se le pueda considerar ese cambio de época. Recuerden la primera clase que tuvimos, o sea, ¿qué necesitaría la humanidad o la civilización para que tuviéramos otro tipo de cambio de época, ¿no? Por ahí algunos dijeron que si hubiera un brote de zombies o que si existieran como algunos entes robóticos o sintéticos que tomaran el lugar de la humanidad. Sí, todo eso está muy, muy ciencia ficción, pero podría ser. Tenemos en la segunda imagen, inferior derecha, tenemos estas primeras representaciones de la industria. Como pueden ver, las fábricas y todo lo que trajo consigo. Bueno, la época contemporánea, vamos a trabajarla con estos top 10. Tenemos Alta Edad. Este periodo se caracteriza por una serie de guerras, conflictos armados entre los estados europeos y al mismo tiempo sus colonias en América, quienes a través de movimientos independentistas buscan su autonomía y libertad para toma de decisiones. En la Baja Edad se presenta un periodo muy breve de paz, que son aproximadamente 50 años, y donde se promueven las relaciones y comunicaciones entre países. Y aquí tenemos en la imagen superior derecha, tenemos esa representación de cómo estaban las colonias europeas, principalmente por España, por Inglaterra y por Portugal. Y en la parte inferior derecha tenemos el nacimiento de lo que sería algunos llamados por la Nueva Roma. O sea, podrán caernos bien o podrán caernos mal los Estados Unidos como país, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que se le conoce como la Nueva Roma. Inclusive los yihadistas y los terroristas le conocen a los Estados Unidos como la Nueva Roma, como un imperio que hay que derrumbar. Entonces es el nacimiento de un nuevo imperio, los Estados Unidos. Tenemos dos. El lugar de la iglesia. Respecto a la iglesia, este periodo se caracteriza por tener una pérdida de poder y credibilidad de la misma, contraponiendo la razón sobre la fe. El punto 3, tenemos la Revolución Rusa y el comunismo. La Revolución Rusa es muy importante porque hizo el cambio de un sistema monárquico como el que era el de los zares a una implantación de una idea filosófica del pensador alemán Karl Marx, donde todos debían de compartir todo. Y bueno, es más complejo naturalmente explicar el comunismo y el socialismo, pero aquí está la idea. En el año 1923 la Unión Soviética toma el poder, el partido bolchevique toma el poder, reconfigura la noción de Estado y ahora se le llama la Unión de Repúblicas Socialistas, y bueno, su primer líder fue Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin. Su fallecimiento fue muy pronto, un año después, y tomó mando Joseph Stalin, quien dirige el país hasta una gran industrialización y revolución económica
No hay que olvidar que Rusia, antes de la década de los 20, mientras durante la revolución industrial, que fue entre 1840 y 1850, Europa tenía un adelanto tecnológico, no como lo conocemos ahora, pero sí un adelanto tecnológico muy potente, y Rusia se había quedado atrás, se quedó rezagada, se quedó en un sistema, inclusive hasta feudal, se quedó en un sistema muy agrario. Y una de las propuestas y una de las acciones que Joseph Stalin tuvo inmediatamente tomar el poder es la industrialización del país. Y bueno, le fue complicada. Tenían un atraso más o menos de 50, 70 años a diferencia de Europa, pero se logró. Y se logró tanto así que su participación, es decir, la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, fue definitiva para derrotar a los nazis. Tenemos que en el número 4, el crecimiento intelectual y los descubrimientos científicos. Lamentablemente no estamos en clases, pero a mí me gustaría hablar muchísimo acerca de un ingeniero croata que se llama Nikola Tesla y cómo su aporte en la ciencia, sobre todo en la electricidad, dio paso a los sistemas de corriente eléctrica como los conocemos ahora. De hecho, pronto va a salir una película al respecto de Nikola Tesla porque en esa época existía una guerra de formatos, así como lo existió con el HDD y el Blu-ray, que en su momento la ganó el Blu-ray y es como lo tenemos ahora. Bueno, durante esa época, en los años 20, 30, se dio una guerra de formatos en la electricidad con la corriente alterna y la corriente directa. Y pueden ver videos en YouTube acerca de cómo se difamaban mutuamente, inclusive electrocutaban a animales para ellos tener los elementos científicos de que su formato era más saludable o menos dañino que el otro. Es un tema muy interesante, pero no nos da tiempo de charlarlo en el video. Y bueno, llegamos así a una parte muy importante que reconfigura Europa y el mundo como lo conocemos, que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, también fue conocida como la Primera Gran Guerra. Este fue un conflicto armado que involucró casi a todos los países de Europa, así como a varios de Asia, África, inclusive América, en 4 años de guerra. Empieza en 1914 y termina en 1918. Desafortunadamente no pude ver la película porque no llegó a Celaya, pero sería conveniente que por ahí la puedan piratear o la puedan comprar en algún formato. Es esta película 1917 que ganó muchos Óscares ahora en febrero. Y allí me parece que explica bastante bien y refleja el espíritu de la época, que era cómo eran este tipo de conflictos armados, y nos trasladaría muy bien a representar esa época. Repito, no salió en Celaya, pero por ahí tal vez puedan verla en sus casas. Ahora que estamos todos aislados, tal vez sería conveniente que se chuten esa película. Se trata del quinto conflicto bélico más costoso en vidas de la historia y fue sumamente trascendental en el orden político mundial en la medida que gestó revoluciones importantes en diversas naciones participantes y permitió el ascenso de nuevas potencias mundiales. Se considera su punto de inicio, como ya saben, el asesinato de este archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono de este imperio, pero esa fue la gota que derramó el vaso, porque ya desde antes Europa ya había tenido algunos conflictos de territorios, de recursos. Entonces ese asesinato fue el mero pretexto para detonar un conflicto que ya se venía gestando desde hace 2-3 años. Entonces las guerras y este tipo de conflictos no pasan de un día para otro. Hay una cadena de eventos y de sucesos que se van acumulando como bola de nieve, y que eventualmente solamente hace falta un pretexto para que detone o desentone en algo más fuerte. Bueno, se considera como les dije, el quinto conflicto que dejó un conflicto que fue el quinto en potencia de mayor número de muertes. No obstante, la Segunda Guerra Mundial se lleva el primer lugar. Y bueno, el costo en vidas se estima
que durante y a lo largo de estos 4 años fallecieron alrededor de 9 millones de combatientes y así como 7 millones de ciudadanos. Los frentes fueron muy amplios, como pueden ver allí venga ya, en la imagen. Por todos los frentes existían guerra, desde lo que actualmente es Turquía, antiguamente llamado el Imperio Otomano, norte de África, Francia, toda Europa Central. En estos momentos se mantuvo neutral lo que es España y Suiza. Bueno, ¿qué tiene digamos, de representativo esta guerra? Tenemos las nuevas tecnologías. Por primera vez se utilizó este elemento de la revolución industrial para matar de manera industrial. ¿Cómo es eso? Se empezaron a diseñar las primeras armas a repetición, las famosas metralletas, los cañones. Se puso al servicio la ciencia y la industria a la guerra, y ahí pueden ver el número de millones de muertes, mientras que en guerras anteriores teníamos sí, cientos de miles, tal vez llegar 1 o 2 millones. A partir de la Primera Guerra Mundial vemos cómo, y suena reiterativo, pero pónganse a meditarlo, cómo ese elemento industrial de la fábrica, de la producción, se puso al servicio de la guerra y tuvimos muertes de manera industrial. Tenemos por allí estas imágenes que son las metralletas, la implementación de los primeros blindajes. Ahí nos puede dar un poco de risa, parece botarga, pero bueno, la segunda imagen es un soldado completamente blindado. Tenemos también los primeros tanques, y en la primera imagen tenemos unos soldados cubiertos con unas máscaras, porque hay que recordar que durante la primera y segunda revolución industrial, bueno, la primera revolución industrial se da gran peso a los químicos pesados. Entonces se empiezan a manipular para el uso del famoso gas mostaza y otras sustancias tóxicas. Y ahí está. Tenemos básicamente en las alianzas, tenemos dos grandes bandos. El primer bando tenemos la Triple Alianza, integrado por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Italia, que este último después se alió con la Triple Entente. En la Triple Entente tenemos el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, Japón, Rumania y los Estados Unidos. La Triple Alianza pierde la guerra, y la Triple Entente sanciona muy fuertemente a los países que pierden la guerra, y esto, en vez de calmar la situación, generaría un odio, un resentimiento y unas condiciones, un caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a este tratado se llama el Tratado de Versalles. Este tratado puso el fin a la Gran Guerra, como se le llamaba en ese momento. Fue el Tratado de Versalles, firmado en Francia en 1919 por más de 50 países, en el que se sometía a los derrotados a condiciones estrictas de fiscalización militar, política, la provisión de un ejército nacional, retiro de sus colonias en África, algunas en América, y numerosas deudas por pagar. La dureza, repito, la dureza de estas condiciones y la humillación que sentían estos países, principalmente Alemania y Austria, serían el caldo de cultivo. O sea, ahí fermentó este surgimiento de algo que en muy poco tiempo se le llamaría el Partido Nacional Socialista, conocido como los nazis, muy poco tiempo después. Bueno, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Hablar de la Segunda Guerra Mundial, realmente hay materias completas que hablan de la Segunda Guerra Mundial, hay documentales que resumen mejor la Segunda Guerra Mundial, hay películas, hay cientos de películas, hay un montón de videojuegos de la Segunda Guerra Mundial.
Eh, Creo que es el evento militar o la guerra que ha tenido más representatividad en libros, en entretenimiento entendido como películas, videojuegos, cine, televisión. Entonces, lo que podamos hablar en dos, tres láminas se queda muy, muy corto de lo que ustedes de manera autodidacta pueden por ahí buscar. Pero bueno, lo que nos toca es lo siguiente. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Podrán decir qué tanto daño se pueden hacer unos países en 6 años, pues ahora vamos a ver, y que involucró directa o indirectamente a la mayor parte de las potencias de la historia. Se le considera la mayor contienda bélica de la historia de la humanidad, imagínense, en cuanto a la cantidad de naciones involucradas, dimensiones territoriales, el conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado, las consecuencias históricas, el número de efectivos militares y sobre todo de civiles que murieron es masivo. Pocas naciones del mundo permanecieron ajenas al conflicto, solamente España y Suiza, y España porque recientemente había tenido una guerra civil también terrible. Pocas naciones del mundo permanecieron ajenas al conflicto. Este se dio en tres escenarios principalmente: el europeo, el asiático y el africano. Los dos bandos enfrentados fueron los países aliados y las potencias del eje en un conflicto que borroneó las fronteras entre las fuerzas militares y las poblaciones civiles. En esta guerra se produjo algo que se le conoce en la historia como el holocausto judío, pero no nada más fue el holocausto judío, también fueron la separación de familias, la masacre masiva y de manera industrial de poblaciones de minorías, ya lo dijimos, judíos, de homosexuales, de detractores políticos del régimen, y otras minorías. La muerte masiva de ciudadanos y la utilización por primera vez y única en la historia de armas nucleares de destrucción masiva. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos dos grandes potencias. Primero, los países que conformaban las potencias del eje, que tenemos a Alemania nazi, los italianos fascistas, el Japón imperial, y bueno, tenían allí algunos países aliados como Bulgaria, Hungría, Rumania, que coqueteaban ahí bastante con el fascismo y estos regímenes tan autocráticos. Y bueno, España no es considerado, digamos, aliado, porque ellos venían de un problema que fue su guerra civil. No obstante, sí hubo elementos efectivos militares españoles que estuvieron en estos frentes apoyando a las potencias del eje. Y tenemos a los países aliados, integrados principalmente por Francia, por Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, y a ellos se les sumó Polonia, China, Dinamarca, México, inclusive prácticamente todo el mundo. Su costo en vidas es muy potente. Chéquense los números. La Segunda Guerra Mundial costó entre 55 y 70 millones de vidas entre combatientes militares y los civiles, por los masivos bombardeos de un lado y del otro y personas ejecutadas en los campos de concentración y exterminio por parte de las fuerzas del eje. ¿Qué más tenemos? La Segunda Guerra Mundial reconfiguró completamente lo que se tenía en esa época y dio paso al mundo como lo conocemos actualmente en gran parte. Y bueno, me permito ahí enunciar sus consecuencias. La división de Alemania, una vez que los soviéticos toman Berlín, los franceses y los americanos llegan más o menos 1 o 2 días después, y se toma por decisión que el país, Alemania como tal, se iba a dividir en el lado occidental y en el lado oriental, y las grandes superpotencias iban a tener control sobre esas porciones, pero no nada más control geográfico, sino también económico, político, inclusive ideológico. Tenemos el hundimiento de Europa, la devastación de Europa alcanzará un grado total que requerirá de una ayuda financiera, se llamó el Plan Marshall, lo cual incrementará la influencia norteamericana en la zona.
se crea este concepto llamado el mundo bipolar, donde dos grandes potencias como son los Estados Unidos y los soviéticos buscan controlar el mundo a través de sus tenemos también nuevas tecnologías. Muchas de las tecnologías que se popularizarían durante el siglo XX tuvieron su origen en los científicos alemanes que se repartieron tanto los aliados como los soviéticos. Y tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, todos los proyectos Saturno, Apolo, que permitieron mandar el hombre a la luna, o los satélites venían de toda esa tecnología que ya tenían los nazis a través de sus primeros misiles balísticos intercontinentales. Los alemanes también en esa época estaban produciendo la bomba atómica, pero les faltaban insumos, les faltaban materiales. Y bueno, mucha de la tecnología que actualmente se tiene viene de esa ciencia. ¿Cortamos, Marco?